Epicteto, citas que transforman vida, estoicismo. A veces basta una frase, una única frase, dicha en el momento exacto puede atravesar capas que nadie nunca logró tocar. Cuando todo parece desmoronarse, cuando el pecho se aprieta sin nombre, cuando el mundo se vuelve un lugar silenciosamente cruel. Una frase puede encontrarte, no para resolver, sino para recordar que incluso en el caos hay un lugar dentro de ti donde la lucidez aún respira. Así fue con Epicteto. Él no tuvo una vida fácil, fue esclavizado, fue herido, se le negó todo, menos la libertad de pensar, y fue en esa libertad invisible, inaccesible a cualquier otro ser humano que construyó su fuerza, no la fuerza del cuerpo, sino la fuerza del alma que elige, aún herida, seguir de pie. Cuando lees a Epicteto, no parece solo filosofía, parece una carta escrita por alguien que ya sintió lo que tú sientes, pero que se negó a hundirse. Él no grita, no promete soluciones mágicas, pero él señala hacia donde duele y hacia donde aún puede existir curación. Séneca decía que nada es más poderoso que una mente bien entrenada, y Epicteto hizo de esto un camino. Nos entrena, palabra por palabra, a recordar que no somos lo que nos sucede, somos lo que hacemos con lo que nos sucede. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo, porque cuando sentimos que perdimos el control de la vida, cuando todo parece desordenado e injusto, Epicteto nos devuelve lo esencial, el poder de elección, el poder de respuesta, el poder de no abandonarse aun cuando todo a nuestro alrededor nos abandona. Y eso es lo que este texto trae. No fórmulas, no promesas, sino encuentros con frases que no quieren solo ser citadas, quieren ser vividas, porque en el fondo hay momentos en que una frase acertada, dicha en el silencio correcto, puede devolvernos la integridad que creíamos haber perdido. 1. No son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. La mente es un espejo roto, refleja todo en fragmentos, interpretaciones, suposiciones. No siempre vemos lo que es, vemos lo que creemos que es, y en esta confusión silenciosa entre hecho e idea, nace gran parte de nuestra angustia. Epicteto no está diciendo que el dolor no existe, está diciendo que comienza a transformarse cuando reconocemos cuánto estamos mezclando realidad con proyección. No sufres porque alguien atrasó un mensaje, sufres porque juzgaste ese atraso como desprecio. No te sientes insuficiente por no haber sido elegido. Te sientes así porque interpretaste el silencio del otro como un rechazo personal. El sufrimiento no nace de los hechos, nace de la historia que contamos sobre los hechos. Y cuando esa historia se repite sin conciencia, se convierte en verdad. Una verdad pesada, rígida, que moldea tus gestos, tus reacciones, tus noches sin dormir. Epicteto nos invita a una separación que parece simple, pero es profundamente transformadora. Distinguir lo que sucedió de la idea que nos hicimos sobre lo que sucedió. Ese espacio entre lo real y lo imaginado es donde habita la libertad, es donde podemos respirar, desacelerar, cuestionar. La paz no nace de controlar el mundo, nace de reinterpretar con honestidad, de mirar aquello que parece tan obvio, tan ofensivo, tan cruel, y preguntar, ¿esto es realmente sobre mí? ¿O es solo otro reflejo distorsionado de lo que ya llevo dentro? Cuando empiezas a practicar esta distinción, algo cambia. Dejas de ser rehén de lo que sientes y pasas a ser responsable de lo que alimentas dentro de ti. Y es en ese punto donde el caos comienza a ceder espacio a la lucidez. No porque el mundo haya cambiado, sino porque aprendiste a no creer todo lo que tu mente te cuenta. 2. Si alguien te provoca, sabe que tu mente ya estaba vulnerable. La ira rara vez nace del otro, nace en nosotros, y el otro simplemente toca, sin saberlo, un lugar que ya estaba en carne viva. Un comentario te atraviesa, una crítica parece demasiado personal, una mirada te desarma, pero la raíz no está afuera, está en lo que aún no ha sido curado aquí dentro. Epicteto veía esto con una claridad casi quirúrgica. Él no culpaba a los provocadores, miraba el lugar que aún duele, el punto ciego del alma donde algo necesita atención. Si una palabra te desequilibra, no se trata de la palabra, se trata del eje que aún está frágil. Y eso es liberador, porque mientras culpamos al otro nos quedamos atrapados en el juego de la reacción. Reaccionamos, explotamos, nos explicamos demasiado, pero nada de eso nos fortalece, solo alimenta el ciclo, solo refuerza la idea de que el control siempre está en manos de quien nos ataca. Epicteto nos ofrece otra dirección, propone que usemos cada provocación como espejo. Si dolió tanto, es porque hay una herida allí, y en lugar de ocultar ese dolor, nos invita a mirarlo con honestidad, a acoger lo que aún no ha sido resuelto, a ver el insulto no como una ofensa, sino como una señal. No se trata de aceptar abuso, sino de no entregar el propio centro a cada palabra hiriente. Es un entrenamiento silencioso, escuchar sin absorber, sentir sin perder, respirar hondo y decirse a uno mismo, esto tocó algo mío. Y es ese algo lo que necesita ser mirado, porque al final, quien está en paz no se altera con facilidad. Quien se conoce no se doblega al ruido. Y quien practica la presencia estoica aprende que ningún insulto tiene más fuerza que la integridad de una mente que ya no necesita probarle nada a nadie. 3. La libertad
está en desear que las cosas sucedan como suceden. La mayor prisión no es física, es mental. Es esperar que el mundo siga nuestro guión invisible, que las personas actúen como nos gustaría, que la vida se doblegue a nuestras expectativas. Y cuando esto no sucede, porque rara vez sucede, nos rebelamos, sufrimos, luchamos contra lo que es, como si fuera posible obligar al río a correr hacia atrás. Epicteto señala un camino que parece radical. No dice solo que aceptemos lo que sucede, va más allá. Dice que la verdadera libertad comienza cuando deseas que las cosas sucedan exactamente como suceden, no porque todo sea bueno, sino porque todo es inevitable. Y luchar contra lo inevitable es enfermarse poco a poco. Es difícil entender esto de inmediato. Parece resignación, parece una rendición, pero no lo es. Es claridad. Claridad de que resistir a la realidad no transforma la realidad, solo destruye tu paz. Claridad de que cuando dejas de luchar contra la corriente, puedes finalmente empezar a nadar con ella. No significa que apruebes lo que duele, significa que eliges aprender de lo que duele, que ya no te quedas atrapado en el ¿por qué sucedió esto?, sino que te sumerges en el ¿qué vino a mostrarme esto? Y este cambio de enfoque lo cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te coloca en el centro de tu propio viaje. Hay un alivio sutil en este movimiento, un alivio que no proviene de la pasividad, sino de la aceptación activa, de la conciencia de que controlar todo es una ilusión y de que la verdadera fuerza reside en fluir con lo que es, sin perder de vista quién elegiste ser. Cuando deseas que la vida sea como es, dejas de negociar con lo imposible y empiezas a dialogar con lo real. Empiezas a encontrarle sentido a lo que antes era solo dolor. Y esta libertad silenciosa, firme, inmensa, no depende de nada más que de una nueva mirada sobre lo que siempre ha estado ahí. 4. No busques ser admirado, busca ser íntegro. En algún momento de la vida, casi todo el mundo aprende que ser admirado es un camino para sentirse aceptado. Entonces comenzamos a moldear gestos, a calibrar palabras, a ocultar dolores y exagerar virtudes. Todo esto con un único deseo oculto: ser reconocido, ser visto con buenos ojos, ser alguien que agrada. Pero Epicteto nos invita a un movimiento opuesto. Nos recuerda que la admiración es frágil, es externa, depende de la mirada ajena. La integridad, sin embargo, es silenciosa e interna. No necesita ser mostrada, no se doblega al gusto del otro, no se adapta al aplauso. Permanece, incluso cuando nadie está mirando. ¿Cuántas veces te has perdido intentando ser lo que esperaban de ti? ¿Cuántas veces ahogaste tu propia verdad para encajar en una imagen más cómoda? La admiración, cuando se busca como validación, se convierte en prisión, una trampa dorada, donde eres amado, pero por algo que no es real. La dignidad estoica reside precisamente en permanecer íntegro, incluso bajo desprecio, incluso en silencio, incluso cuando nadie celebra, porque la verdadera nobleza no necesita testigo. Es un compromiso con lo que se sabe que es correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque no brille. Epicteto no propone que seas indiferente, propone que seas verdadero, que cambies el vicio del reconocimiento por la práctica de la consistencia, que elijas, noche tras noche, dormir en paz con tu propia conciencia, aunque el mundo jamás perciba el esfuerzo silencioso que esto exige. Un gesto íntimo que puede recordarte esto es simple. Antes de dormir, pregúntate, ¿dónde fui íntegro hoy, aunque nadie lo haya notado? Y escribe como quien deja rastros para sí mismo, porque cuando la vida parezca desmoronarse afuera, esas respuestas serán un refugio. Y recordarás que el valor más profundo no necesita ser aplaudido, solo necesita ser vivido. 5. El hombre no se turba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ella. Hay días en que parece que todo conspira en contra, un contratiempo, un silencio, un rechazo inesperado, y de repente la mente se agita, el corazón se acelera, el cuerpo entra en alerta. Pero si te detienes solo por un instante, quizás perciba, lo que duele no es lo que sucedió, es lo que te creíste que aquello significaba. Epicteto repite más de una vez esta idea, no porque sea simple, sino porque es esencial. La repetición para él no era redundancia, era práctica, era limpieza de la mente, era una manera de recalibrar la mirada. Porque la mente sin entrenamiento distorsiona, amplifica, crea monstruos donde solo había sombra. Imagina una puerta cerrada con llave. La puerta en sí misma no causa sufrimiento. Lo que duele es la expectativa de que debería estar abierta, la creencia de que tenías derecho a pasar, la ira porque alguien la cerró, la angustia de sentirte atrapado. Pero si miras de nuevo, verás solo una puerta, el resto es una idea. Esto no hace que el dolor sea menos legítimo, pero hace posible entender que mucho de lo que cargamos es creado, mantenido y alimentado desde dentro. Son las historias que contamos sobre los demás, sobre nosotros mismos, sobre lo que debería haber sido. Historias que se convierten en una cárcel emocional. Epicteto propone una práctica: reescribir esas ideas, observar los pensamientos con la misma atención con la que escuchamos una canción triste, con respeto, pero también
con distancia, para percibir qué es ruido y qué es verdad. Cuando entiendes que la perturbación reside en la idea, no en la cosa en sí misma, se abre una brecha. Una luz atraviesa lo que parecía sólido, y en esa luz surge la posibilidad de empezar de nuevo, con más lucidez, con más compasión, con más espacio para respirar, porque al final no es el mundo lo que necesita cambiar, es la manera en que el mundo se instala dentro de ti, el silencio interior que queda después de que la mente se calma. Después de tanta agitación interna, después de tantas ideas que resuenan como truenos dentro del pecho, hay algo que permanece, un silencio, pero no el silencio del vacío, el silencio de la presencia, de la mente que dejó de correr, del alma que dejó de resistir. Séneca decía que las grandes decisiones del alma nacen en el silencio, no en el ruido de las emociones. Y cuando te permites atravesar las palabras de Epicteto, algo en ti comienza a alinearse con esa verdad. Dejas de buscar fuera lo que solo puede cultivarse dentro. Dejas de mendigar control, reconocimiento, previsibilidad, y comienzas a tocar una libertad más sutil, la libertad de estar en paz, incluso cuando el mundo no lo está. Epicteto no nos invita a evitar el dolor, no nos promete consuelo, lo que ofrece es firmeza, es la sabiduría de quien ya vio el fondo del pozo, pero se negó a ser definido por él, de quien perdió todo lo que se puede perder, excepto la propia lucidez, de quien fue herido, humillado, silenciado, pero aún así decidió pensar con claridad, elegir con conciencia, vivir con integridad. La transformación estoica es así, no proviene de una gran revelación, proviene del hábito silencioso de volver a uno mismo, de repetir las mismas frases hasta que dejen de ser ideas y se conviertan en cimiento, hasta que dejen de ser consejos y se conviertan en columna vertebral. Puedes imaginar a Epicteto como una roca en medio de la tormenta, inmóvil, no por dureza, sino por sabiduría. La tormenta llega, el agua sube, el viento grita, pero él permanece, porque aprendió que no se ahoga quien aprendió a quedarse. Y quizás sea eso lo que más importa ahora, no intentar ser perfecto, no intentar tener siempre la razón, sino aprender a permanecer en uno mismo, con lucidez, con dignidad, con silencio, porque cuando la mente se calma, lo esencial finalmente aparece. Y lo esencial, casi siempre, es aquello que ya llevabas, pero aún no habías escuchado.